Lo mejor de la música. ¿Estás listo para crear un éxito? Estés donde estés. Somos la nueva generación en música. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, ¿cierto?, del día de hoy, miércoles 11 de junio del 2025. Estamos en compañía, por supuesto, de nuestro tecnólogo médico, magíster Emanuel Leal Bustamante, a quien aprovechamos de saludar muy cordialmente para comenzar un nuevo programa en esta oportunidad de Sintoniza con tu Salud. Así que, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola Kevin, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los oyentes, los vecinos de la comuna de Quirihue. Y claro, alegre y contento de estar acá en este espacio nuevamente para poder hablar un poquito de salud, ¿cierto? Que es lo que nos convoca, y presto a poder aclarar algunas dudas y hablar de temas súper interesantes. Bueno, y uno de los temas sumamente interesantes también, doctor, es la colecta de sangre y también relacionado a otro tema con la tuberculosis pulmonar. Cuéntenos un poquito sobre qué es la sangre, qué es una donación de sangre y qué tipos de donación existen. Ok, Kevin, mira, ¿qué es la sangre? Partamos de lo básico, ¿cierto? La sangre es un tejido líquido, ¿ya? Uno tiende a hablar de tejidos cuando piensa en la piel o cuando algún órgano sólido, pero claro, fíjate que la sangre es considerada un tejido, está compuesta por células vivas, ¿cierto? Y como todo tejido tiene también funciones específicas. En este caso, la sangre tiene varios elementos y funciones muy específicas como son la oxigenación del cuerpo, claro, ¿cierto? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Correcto, sí. También tiene funciones de defensa, nos protege de distintas enfermedades, infecciones, etcétera, pero también hay funciones relacionadas con la coagulación. Cuando existe una lesión, una herida, un corte, ¿cierto? Se activa este sistema de coagulación que nos permite no perder la sangre, por supuesto, y es el mismo cuerpo el que se repara, claro, para con el poder... efecto de cicatrización que uno... Exactamente. Entonces, la sangre tiene muchas funciones vitales, como son nutrición, oxigenación, defensa, coagulación. Por lo tanto, es un tejido vital para nuestro organismo y precisamente no podemos vivir sin la sangre. La persona adulta tiene aproximadamente entre 4,5 a 6 litros de sangre, ¿ya? Y como dije, es un tejido que presta muchas funciones específicas y vamos a ir adelantando algunas cosas, por ejemplo, qué es la donación, ¿cierto? La donación de sangre, y específicamente la donación trata de un acto que es voluntario, que es altruista y es un acto muy simple, es la extracción de una porción o un volumen de la sangre de un donante, ¿cierto? Para poder posteriormente transfundir ese volumen a un receptor o una persona que requiere por algún motivo de salud específico una cierta cantidad de sangre. Esa es principalmente la definición de donación. Es un acto en el cual un volumen de sangre se extrae, ¿cierto?, para poder después transfundirlo en otra persona. ¿Y qué tipo de donaciones o donantes existen? Vamos a hablar más de donantes que de donación propiamente tal. Existen principalmente dos tipos de donantes de sangre. El primero es el mayoritario, ¿cierto?, que es el donante por reposición. Este típico proceso en el cual tengo un familiar o alguna persona conocida que requiere donantes, ¿cierto? Y vemos estos afiches o estas solicitudes en redes sociales, por favor, necesitamos tantos donantes para un tío, para un amigo, para alguien que necesita. Y ese donante que va a donar por una persona en específico se llama donante de reposición, ¿ya? Cuando piden una cierta cantidad. Los equipos de salud tienen necesidades
dependiendo de las patologías, de donaciones de sangre para algunos tratamientos. Por lo tanto, se requieren cierta cantidad de donantes y ese número se transmite a los familiares para que puedan buscar estos donantes. Esos son los llamados donantes de reposición. Ahora bien, el otro tipo de donante que existe es el donante altruista, que es lo que nosotros en los equipos de salud buscamos, que es un donante que quizá empezó como siendo un donante de reposición, que por primera vez fue a donar por alguien que necesitaba, ¿cierto? Pero que después se sintió cómodo con el proceso y siguió yendo de forma voluntaria, de forma altruista, sin la necesidad de que alguien necesitara específicamente, sino porque sabe y es consciente de que la sangre es un elemento que se necesita constantemente y él aporta con su donación, ¿cierto?, a esta necesidad imperiosa y persistente de sangre a nivel nacional en los distintos servicios de salud. Ya, perfecto. ¿Cuánto puede durar la sangre una vez que ya se extrajo de la persona donante y se la tengan que transfundirse, dice, ¿cierto? Sí, transfusión, es una transfusión. Ponerle la transfusión a la persona que lo necesita. Mira, buena pregunta, porque en realidad cuando a uno dona la sangre, ¿cierto? A uno le traen el volumen de sangre completo. Claro. Y qué buen dato, porque en realidad no lo habíamos dicho. A uno le extraen alrededor de 450 cc. Para que se hagan una idea, no quiero decir marcas, pero es como una bebida de estas pequeñas, de medio litro, ¿cierto? De estas bebidas de fantasía. Ese es más o menos el volumen que se extrae por donación, ¿ya? Por donante. ¿Cuánto dura? Eso depende, es relativo. Porque en realidad la sangre no se transfunde así como sangre total. Tú pasas por la donación, ¿cierto? Inmediatamente se va a transfundir. No, la sangre pasa por varios procesos, ¿ya? Procesos que tienen que ver con clasificación. Hay distintos tipos de sangre en cuanto a grupos sanguíneos, ¿ya? Pasa por un proceso de revisión y de evaluación también de enfermedades. A la sangre se analiza una vez que se dona, ¿cierto? Se analiza y posteriormente la sangre se separa. ¿Qué quiero decir con esto? La sangre pasa por un proceso de separación, de centrifugación en los distintos elementos. Dijimos al principio que la sangre estaba compuesta, ¿cierto?, por elementos como son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, distintas células que conforman este tejido líquido. Entonces, una sangre colectada pasa por distintos procesos de separación en donde por un lado hay una porción de glóbulos rojos que quedan en una bolsita, después tenemos otra bolsita con plaquetas, por ejemplo, y después podemos tener una o dos bolsas más que tienen que ver con la porción líquida de la sangre, con este líquido amarillento que tiene muchas sustancias, que ahí están las sustancias de la coagulación, proteínas, etcétera, otros elementos también que son muy relevantes e importantes. Entonces, ¿cuánto puede durar? La verdad es que va a depender del elemento que se va a utilizar. Ya. Por ejemplo, el glóbulo rojo dura alrededor de 45 días, ¿ya? 40-45 días. Por lo tanto, esa unidad que yo doné puede ser utilizado hasta 40 días después en algún receptor, perdón. La sangre es almacenada, ¿cierto? Se refrigera en grandes refrigeradores específicos y clínicos para su uso y puede ser almacenada hasta por esta cantidad de días, 40. Las plaquetas, fíjate que es mucho menos. Las plaquetas, las bolsitas de plaquetas que se separan duran alrededor de días, 3 a 4 días aproximadamente. Tienen que ser transfundidas muy rápidamente para que después no mueran, ¿cierto? Son células, por lo tanto van perdiendo la viabilidad, así que tienen que aprovechar de transfundirse prontamente. Claro, eso es debido, me imagino, por no estar compuesta netamente como el líquido extraído, como por decirlo de alguna forma, en bruto, así, claro, sin separación. Exacto. Al momento de separarse hay que resguardar la integridad de los elementos, ¿cierto? Que van a ser utilizados. En este caso dijimos que los glóbulos rojos se utilizan principalmente, las plaquetas y también este plasma que se utiliza en muchas oportunidades también y ese plasma, que es la porción líquida, puede ser incluso congelado y durar hasta 1 año para poder ser transfundido. Ya, o sea, es todo un proceso. Es todo un proceso. Cada elemento tiene una utilidad específica, cada elemento tiene un almacenamiento y una caducidad específica.
Por lo tanto, ahí es muy relevante y lógicamente el clínico el que decide qué elemento necesita o requiere la persona para poder ser transfundido, ¿ya? ¿Qué hay de cierto, por ejemplo, en las personas que a lo mejor por X razón, no sé, supongamos que de la población mundial existan, no sé, 100 personas que a lo mejor requieran constantemente donación de sangre porque a lo mejor su sangre no tiene la capacidad de poder generar esta cicatrización que uno le conoce? ¿Eso es verdad? ¿Te refieres a que requieran transfusiones? Exacto. Sí, hay muchas patologías que requieren constantemente transfusiones. Hay muchas personas que crónicamente tienen que ir a transfundirse de forma ambulatoria. ¿Ya? Hay distintos grados de solicitud de transfusiones. Hay transfusiones que son inmediatas, ¿ya? Que requieren sí o sí por un tema vital el proceso inmediato. Me refiero, por ejemplo, a accidentes, a cirugías, vamos a hablar también de los usos que se le da a las transfusiones, a las donaciones. Por lo tanto, esos pacientes sí o sí requieren de forma inmediata. Pero hay pacientes que tienen enfermedades o patologías que son crónicas, ¿cierto? Hay parte de lo que mencionabas tú, algunas patologías relacionadas con la cicatrización, con factores de coagulación, y esos pacientes son los que están indicados o se les indica constantemente recibir algunas transfusiones. Por otro lado, también hay algunas personas que tienen una condición especial que se llama poliglobulia, ¿ya? Que es que el cuerpo está constantemente produciendo sangre, por lo tanto sus niveles de glóbulos rojos, sus niveles de plaquetas, sus niveles de glóbulos blancos son muy altos, más altos que el promedio. Entonces muchas veces por un tema también de salud, los médicos, los clínicos le indican a esas personas que transfundan, que donen sangre. Que su cuerpo en realidad se favorece al donar sangre porque tienen niveles tan altos que la donación de sangre favorece a normalizar esos niveles. Ya, perfecto. ¿Ya? Pero estábamos hablando de los tipos de donación, las donaciones que existen, pero no hemos hablado de los usos, ¿cierto?, que se le dan. Algo hemos conversado acerca de para qué esto podría servir. Claro, como la separación de cada uno, por ejemplo, las plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, el denominado plasma, ¿cierto?, que se puede utilizar también hasta un año dependiendo de las condiciones óptimas que usted nos decía. Exactamente. Pero fíjate que aquí hay un dato importante y tiene que ver con el uso que le damos a la sangre. Ocurre que la sangre, en pleno siglo XXI, con toda la tecnología, con todo lo que hemos avanzado en salud, ¿cierto?, específicamente, la sangre es un elemento que no se ha podido fabricar de forma artificial. Claro. ¿Ya? Hoy en día tenemos hasta corazones artificiales ya siendo probados en pacientes, en personas, y otros tipos también de tecnologías que son avanzadísimas, ingenierías genéticas para tratar algunas enfermedades, un sinfín de avances y de logros en medicina, pero fíjate que aún la sangre no se puede sintetizar de forma artificial. Por lo tanto, todos los servicios de salud, tanto chilenos, también con los sistemas de salud extranjeros, dependemos de la solidaridad y del altruismo de todas las personas para poder tener cantidades de sangre para los casos que son necesarios, ¿ya? Es una de las principales razones para las campañas que realizamos y todo el trabajo que hay detrás de las colectas de sangre, de las campañas, etcétera, porque la sangre es un tejido renovable dentro del cuerpo. O sea, nuestro cuerpo está constantemente construyendo células, ¿ya? Esa construcción se da principalmente en los huesos, en la médula ósea de los huesos se están constantemente construyendo los glóbulos rojos, los blancos, están ahí generándose, ¿ya? Con una vida media. Entonces, como te dije, no podemos fabricar sangre, lo único que nos queda es poder colectar la sangre, ¿ya? ¿Y para qué? Porque hay muchas patologías, muchas enfermedades y muchas condiciones que requieren de sangre, ¿ya? Hay una pérdida, de alguna forma, de la funcionalidad que hay en la sangre, hay una pérdida de la oxigenación en algunas patologías, hay una pérdida de defensa, ¿cierto?, en alguna otra, hay una pérdida de, como tú decías al principio, de coagulación o de cicatrización del organismo. Entonces es necesaria las transfusiones muchas veces. Y lo primero que se nos viene a la mente siempre son los accidentes.
Claro. ¿Cierto? Lo típico. Un accidente grave, lamentable, que requiere muchos donantes de sangre porque hay mucha pérdida por hemorragia, por distintos temas. Pero fíjate que no es lo principal. Un accidente de tráfico complicado puede requerir de 20 a 30 donantes ya en el proceso. Pero las cirugías, por ejemplo, las cirugías que son diarias, todos los días están operando personas en los distintos hospitales, en los distintos servicios, cada cirugía requiere también donantes, porque en cada cirugía hay pérdida hemática, hay pérdida de sangre, ¿ya? Al momento de cortar, de abrir el cirujano, hay una pérdida que es inevitable, por lo tanto se requieren. Las operaciones de cadera, por dar algunos datos, requieren de 6 a 8 donantes de sangre, ¿ya? Los partos también hay pérdida hemática, también hay pérdida sanguínea, y las mamás lo saben muy bien. Claro. Un parto puede requerir de 4 o 6 donantes. El accidente, ya lo dijimos, 20 a 30 donantes aproximadamente. Un trasplante de corazón puede requerir hasta 20 donantes de sangre, ¿ya? Estos son cirugías. Una enfermedad rara son las llamadas enfermedades congénitas, hereditarias, ¿cierto? Que tienen que ver con condiciones muy específicas que son raras y que no se dan comúnmente. También pueden requerir hasta 100 donantes por tratamiento, cada persona. Bastante. Y los enfermos de leucemia, de un cáncer que es súper común, sobre todo en esta zona, nosotros tenemos harta incidencia y harta prevalencia de pacientes con leucemia. ¿Cuánto es la tasa a nivel regional o comunal? No sé si tienen alguna... No tengo el dato específico de la tasa, pero sí hay, la regional por lo menos está por sobre la nacional. Ya en cuanto a cáncer, es la primera causa de muerte en muchos lugares, incluido Itata. La primera causa de muerte que tenemos acá en la región, el cáncer, claro. El cáncer propiamente tal. La leucemia tendríamos que buscar el dato específico, pero en general el cáncer es la primera causa de muerte, justo con las enfermedades cardiovasculares. Pero fíjate que los enfermos de leucemia pueden llegar a requerir 200 donantes de sangre. Wow. 200. Entonces, si tú te dices, claro, los principales usos en accidentes, sí, pero los accidentes, gracias a Dios, son muy irregulares, ¿cierto? No hay una frecuencia, no tenemos accidentes todos los días. Claro. No tenemos accidentes todos los días, pero sí tenemos pacientes con leucemia todos los días, sí tenemos pacientes con enfermedades o con cirugías todos los días que requieren donantes, y esos son principalmente las personas que requieren de donantes y requieren de una donación constante. Nosotros tuvimos durante pandemia una baja, por supuesto, no había personas que fueran a donar sangre, ¿cierto? Me imagino que eso igual todo fue debido a la contingencia que estaba ocurriendo en el momento. Exactamente, y si tú te recuerdas, había dentro de estos permisos especiales que daba la autoridad sanitaria, ¿cierta?, para poder salir de la casa, claro, a comprar víveres, alimentos, lo básico, ¿cierto? Pero también había un permiso especial para ir a donar sangre. Ah, sí. Sí, había un permiso especial en ese momento para ir a donar sangre. Entonces tú podías pedir tu permiso a través de comisaría virtual, ¿cierto? Para hacer ciertos trámites diarios y necesarios, pero también había un permiso para ir a donar sangre. Tú podías ir por un par de horas a hacer tu donación de sangre porque bajó mucho, y las necesidades seguían siendo las mismas. Y bueno, parte de eso es la utilidad que se le da a las donaciones. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Porque ¿quiénes pueden donar, quiénes no pueden donar? Exactamente, porque por ejemplo, no sé, yo he escuchado de que por ejemplo personas que tienen tatuaje no pueden donar. ¿Es verdad eso? ¿A qué se debe? ¿Es falso? ¿Es un mito? Cuéntenos un poquito acerca de eso. Es verdad y un mito. Vamos a ir demitificando algunas cosas, algunos datos. Pero mira, en general como premisa, cualquier persona, estamos hablando de un adulto, ¿cierto? 17, 18 hasta los 70 años puede donar sangre, cualquier persona. Y la premisa es, si tú te sientes saludable, si tú te sientes sano, ¿cierto? Si no estás con ningún problema de salud importante, puedes donar sangre. Esa es la premisa. Ahora, entrando en materia, bueno, el acto de la donación dijimos que era la extracción, ¿cierto? Es un proceso muy simple. Es un proceso muy simple que consta de 3 etapas. ¿Cuánto dura aproximadamente Mira, 30 minutos si no hay mucha gente esperando para donar sangre. ¿Ya? 30 minutos en los que se te van
5 minutos de inscripción, porque tú tienes que llegar, te tienes que registrar los datos, pues todo. Luego viene una entrevista personal que la realiza un profesional, un tecnólogo médico, ¿cierto? Una entrevista personal, la que lógicamente es privada y vienen algunas preguntas de índole personal, que todo queda ahí en reserva. Así que por favor, si van a van a donar y van a entrevistarse, tengan la confianza absoluta de decir toda la verdad y nada más que la verdad en esa Claro. entrevista. Ya de ahí no va a salir. Y estamos hablando de que esa sangre va a ser utilizada en otras personas, por lo tanto es súper necesario que se hable con la verdad, ¿ya? Y luego viene el proceso de extracción, que son 15 minutos. Luego hay que esperar unos 10 minutitos más, porque lógicamente no te puedes ir inmediatamente una vez hecha la donación, ¿cierto? Hay que esperar, te vas a hidratar, ¿cierto? Vas a tomar un líquido, vas a comer algo, te van a evaluar el equipo que te atendió y te hizo la extracción. Por lo tanto, cuando te den el visto bueno, tú puedes volver a tu rutina, ¿ya? Ya. Ahora, ¿cuáles son los requisitos específicos? Y yo te los voy a mencionar. Primero que todo, tener un documento de identificación, ¿ya? Este documento tiene que estar tu RUT, una foto, ¿cierto? Y puede ser tu carnet de identidad, puede ser una licencia de conducir, puede ser tu pasaporte o incluso hasta un pase escolar, para el caso de los universitarios. Cualquier cosa que tenga una foto y el nombre y el RUT. Exactamente. Ya. Eso te puede servir para poder identificarte, ¿cierto? Y de pronto entrar en el proceso de donación. Ya. Luego, la edad, dijimos que entre los 17 y los 70 años. 17 y 16 años, sí, personas menores de edad pueden donar, pero siempre con la autorización por escrito de los padres o tutores, ¿ya? Tiene que haber una autorización. Y las personas de 70 años, de 60 a 70 años también pueden donar, pero la verdad es que se solicita que a lo mejor un certificado médico certifique, valga la redundancia, que tiene una salud compatible como para poder someterse al proceso, ¿ya? Perfecto. Lo dijimos entonces, una identificación, ¿cierto? La edad entre 17 y 70 años. Luego, haber dormido 5 horas mínimo, ¿ya? Es necesario que hayas descansado previo a la donación. Es importante. ¿Tiene que ir en ayuna? ¿Tiene que ir alimentado? Mira, tienes que ir alimentado. Al contrario de lo que son los exámenes de sangre, ¿cierto? U otros en donde te requieren por lo general ayuno, 8 horas de ayuno. Para una donación de sangre tú tienes que ir alimentado. Ya. ¿Ya? Si no vas alimentado, una de dos. No te van a dejar donar o te van a decir que vaya a comer algo y vuelvas. ¿Ya? Pero tienes que ir alimentado. Si vas temprano a donar sangre, tienes que ir desayunado. Y si ya vas cercano al mediodía o a la hora de almuerzo, tienes que ir almorzado, ¿ya? Pero es importante que vayas con un alimento, haber ingerido alimento y líquidos antes de donar sangre, ¿ya? Es súper importante. Tienes que pesar más de 50 kilos, ¿ya? Es un requisito por un tema de peso-volumen, ¿ya? Como te van a extraer cierta cantidad de volumen, la verdad tiene que haber una proporción para poder donar. Y lo mínimo es 50 kilos para poder donar sangre, ¿ya? Y el otro requisito específico y muy importante es que las mujeres pueden donar cada 4 meses y los hombres cada 3 meses, ¿ya? Las mujeres porque por lo general tienen niveles de glóbulos rojos más bajos y también porque tienen una pérdida hemática que es la menstruación de forma mensual, ¿cierto? Claro. Entonces, para que el volumen no sea tan complejo de después subsanar, ¿cierto? El volumen hemático perdido, se solicita que las mujeres donen cada 4 meses y los hombres cada 3, ¿ya? Entonces, esos son los requisitos principales. De identificación, ¿cierto? Llevar tu carnet, llevar una licencia de conducir, o un pasaporte, etcétera, una credencial, tener entre 17 y 70 años, haber dormido 5 horas, ¿ya? Pesar más de 50 kilos, haber comido, ya sea desayuno o almuerzo, dependiendo de la hora en que vas a donar sangre, y haber donado la última vez, para el caso de las mujeres, hace 4 meses al menos, o en caso de hombre, la última donación tiene que haber sido por lo menos hace 3 meses. ¿Ya? ¿Cuánto demora el cuerpo en reponer la sangre que es extraída aproximadamente? Justamente el tiempo que nosotros pedimos para poder hacer una nueva donación, ¿cierto? En el caso de las mujeres,
4 meses en el caso del hombre. Pero son 3 meses, aproximadamente 90 días, el cuerpo ya se recupera completamente de esa pérdida. Ya las células se han vuelto a fabricar, se han vuelto a sintetizar. El volumen se recupera rápido. El agua que se pierde, porque obviamente se pierde agua con esta pérdida hemática de 400 cc, se recupera pronto. Y de hecho una de las recomendaciones post donación es beber abundante líquido, ¿cierto? Hidratarse. Las células, ¿cierto?, las que se llevan lo menos 2-3 meses en recuperarse y en fabricarse nuevamente, ¿ya? Por eso la próxima donación tiene que ser ojalá 3 meses después. Cuando no puedes donar sangre, ya dijimos al principio que la premisa es: ¿estás sano? Puedes donar, ¿ya? Y contar con esos requisitos que en realidad son temas más logísticos y técnicos que otra cosa, ¿ya? Yo imagino que igual cuando no puede donar sangre, por ejemplo, alguna persona que tenga alguna enfermedad crónica, como a lo mejor la diabetes, puede ser... Es parte de lo que vamos a comentar ahora. Ya. Pero personas con diabetes sí pueden donar, lo adelanto. Ah, ya. Sí. Mira, ¿quién no puede donar? ¿Quién no puede donar? Si has tenido relaciones sexuales con una persona nueva en los últimos 6 meses, ¿ya? O sea, a la fecha de donación, 6 meses atrás, si tú has tenido relaciones con una nueva pareja sexual, no puedes donar, ¿ya? Por un tema de seguridad. Es una limitación momentánea, no es permanente, ¿ok? Después de 6 meses, ningún problema. Si has tenido relaciones sexuales con más de una persona en los últimos 6 meses, o sea, bueno, pasa, entonces tampoco por seguridad puedes donar cuando tienes relaciones con más de una persona en los últimos 6 meses. Si has tenido relaciones con personas que ejercen comercio sexual, también por un tema lógico. Si te has realizado, y aquí es la pregunta que tú me hacías al principio, si te has realizado tatuajes, piercing o sesiones de acupuntura en los últimos 6 meses. Ah, ya. ¿Ya? O sea, tú te haces un tatuaje y de aquí a 6 meses puedes donar. Ya. No es que sea como una, por llamarlo de alguna forma, abstinencia permanente en el tema de la donación. No es permanente. Antiguamente se tenía como una exclusión definitiva. ¿Ya? Pero hoy en día los estudios han demostrado que en realidad no es tal, y que tu sangre es segura después de 6 meses si no ha manifestado ningún tipo de infección o algo que podría haberse pasado eventualmente por una sesión de tatuaje o de acupuntura o piercing u otro, ¿ya? Por lo tanto, tú te haces tu tatuaje y en 6 meses puedes donar perfectamente, ¿ya? No hay ningún problema. Lógicamente, si has consumido o te has inyectado drogas ilegales, no puedes donar sangre, ¿ya? Si has tomado antibióticos en los últimos 7 días, tampoco puedes donar sangre. ¿Y por qué? Porque lógicamente si estás tomando antibióticos quiere decir que hay una infección. Claro. ¿Ya? Entonces esa infección es probable que pueda pasarse a través de la sangre a la persona que va a recibir tu sangre, ¿ya? Si has tenido diarrea en los últimos 14 días, también tiene que ver con un grado de infección, ¿ya? Y si te has realizado endoscopías o colonoscopías en los últimos 6 meses, que son procedimientos invasivos que eventualmente podrían significar una infección también, ¿ya? Ya, perfecto. Por último, la otra exclusión es que si estás embarazada o has tenido un parto o aborto en los últimos 6 meses. Eso también impide que tú puedas donar sangre. Después de 6 meses del parto o... puede hacerlo de manera normal. Puede hacerlo de manera normal, ¿ya? Lo otro es consultar cuando estás tomando algún medicamento por alguna condición específica, y eso va a ser ir viendo caso a caso. Ya, perfecto. Caso a caso. Doctor, me llega una consulta bastante específica por acá. A ver. ¿Las personas que fuman pueden donar o no? Ningún problema. Ya. Sí puede. O sea, la verdad es que lógicamente nosotros siempre hacemos el llamado a evitar fumar, ¿cierto? Por un tema de salud, lógico. Y la idea es que, el cigarro en el fondo lo que va deprimiendo es la función y la oxigenación del cuerpo, ¿cierto? Y lógicamente esos glóbulos rojos están de alguna forma deteriorados o de baja calidad, pero no es impedimento para poder donar. Ya. No es impedimento para poder donar, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, supongamos que yo fumé ahora y se me ocurre ir a donar, no sé, en 15 minutos más. ¿Puedo hacerlo entonces? Sí, probablemente te van a pedir esperar unos minutos para poder donar sangre, o mientras se hace el proceso va a pasar un tiempo prudente en el que tú puedes donar. Sí te van a recomendar quizás no fumar inmediatamente posterior a la donación. Ah, ya. ¿Ya? Pero no es impedimento. No es impedimento para poder donar sangre. Siempre hay que consultar en la entrevista
como dijimos, si consumes algún medicamento, tienes que decirlo, ¿ya? Y ahí es el tecnólogo, el profesional, que va a ver si acaso ese fármaco de alguna forma impide o no la donación. Si te has efectuado algún tratamiento dental en los últimos 7 días, también tienes que mencionarlo, y eso se va a ver igual en la entrevista. Si tienes alguna enfermedad crónica, también tienes que mencionarlo, y como te digo, se ve el caso a caso, ¿ya? Si has sido operado en los últimos meses, también tienes que mencionarlo, y también se evalúa si se puede o no donar. Y ojo, si has viajado fuera del país, ahora que está de moda el tema de las licencias, claro. si has viajado fuera del país en los últimos meses, también tienes que mencionarlo. ¿Por qué? Porque distintas enfermedades se dan en regiones endémicas, ¿cierto? En el Caribe tienen sus enfermedades, en Europa tienen alguna enfermedad. Claro, en América. hace un tiempo se daba cuenta, por ejemplo, de la famosa fiebre amarilla cuando iba a Brasil. Correcto. De repente, entonces esos también podrían perjudicar la salud directamente de la sangre en las personas. Correcto. De hecho, hay un listado, y el MinSal lo tiene muy bien identificado, de cuáles son los lugares y las exposiciones específicas que un viajero, ¿cierto?, se expone, valga la redundancia, en una vacación o algo, y eso de alguna forma limitaría la posibilidad de donación. Pero es en casos específicos, todo depende, obviamente, del lugar donde hayas ido, ¿cierto?, el tiempo en el que hayas estado y hace cuánto tiempo fue. Entonces es importante que eso se evalúe en el momento. Ahora, hablando de los mitos, lo dijimos al principio, ya lo habíamos conversado. Las personas con tatuajes no pueden donar sangre. Es falso, ¿ya? Dijimos que tienen que pasar al menos 6 meses una vez que te realizaste el tatuaje para poder volver a donar. Entonces sí pueden donar las personas con tatuaje. Las personas hipertensas, esta enfermedad es crónica que es común, muy común, nuestra población mayoritariamente hipertensa, no pueden donar sangre. También es falso, ¿ya? Las personas con hipertensión sí pueden donar sangre. Lo importante es que al momento de la donación tengan su presión estable, ¿cierto? O estén controlados. Eso es lo importante. Las personas con diabetes no pueden donar sangre. También es falso. Las personas con diabetes sí pueden donar sangre. Lo importante es que tengan también sus controles al día y estén con su tratamiento controlado, ¿ya? Las personas que consumen alcohol no pueden donar sangre. Sí pueden donar sangre, pero tiene que haber pasado al menos unas 12 horas del consumo para poder donar sangre. No por un tema de que se haya transmitir el alcohol en la sangre, no, sino que lógicamente cuando uno entrevista o se expone a un proceso tiene que estar dentro de sus 5 sentidos, y lo que se responda tiene que ser también algo lógico, ¿cierto? Claro. Entonces, una persona bajo la influencia del alcohol no está en sus 5 sentidos, por lo tanto esa entrevista lo más probable es que no vaya a ser válida. Claro. ¿Ya? Así que más que nada es por eso. Por ejemplo, alguien que haya consumido, no sé, supongamos, no sé, un pito de marihuana, ¿tiene la posibilidad también de donar sangre? Sí. ¿Tiene que pasar cuánto tiempo aproximadamente para que la persona pueda ser totalmente...? Algo muy similar con el alcohol. Ah, ya. Sí, al menos la marihuana no es un excluyente de donación de sangre, pero tiene que pasar eso, que no haya sido las últimas 12 horas, ¿cierto? Y que por supuesto no se encuentren bajo los efectos al momento de la entrevista. Claro. ¿Ya? Entonces, pero no es exclusión. La persona que consume marihuana puede perfectamente donar sangre. Otro mito es que si las personas tienen que estar en ayuno, ya lo dijimos también. No, tienen que ir alimentados para poder donar sangre, y si no, los van a mandar a comer algo o no van a poder donar sangre. Claro. ¿Ya? Y mire, me están preguntando también otro dato. Nos escribe nuestra amiga Marisol Rivas. Nos dice: buenas tardes, ¿puedo donar sangre si fui sometida a radiación por 30 sesiones y 2 braquiterapia? Buena pregunta. Eso tiene que verse en el momento de la entrevista, ¿ya? Porque tiene que evaluarse el contexto y la condición que ella requirió para este tratamiento, cuál es la enfermedad de base, y si tiene alguna... También es importante saber hace cuánto fue el procedimiento. Por lo tanto, eso tiene que ser todo evaluado en el momento y en el contexto de la entrevista. Perfecto. ¿No? Doctor, se ha hablado mucho, por ejemplo, de los requisitos, los usos, qué es la sangre propiamente tal, pero ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Qué es lo que está haciendo el Hospital de Quirihue por la donación de sangre? ¿Y cuándo es la próxima donación de sangre en el Hospital de Quirihue? Mira,
lo cierto es que nosotros nos sentimos particularmente orgullosos de los procesos de donación de sangre que estamos llevando acá en el hospital. Partamos de la base de que existen colectas de sangre fijas y móviles, ¿ya? Hay lugares donde donar sangre que son fijos, de donde tú vas siempre y siempre vas a poder donar sangre en ese lugar. Y hay lugares en donde solamente va a llegar una colecta móvil, ¿ok? Particularmente en nuestra región, en Ñuble, nosotros solamente tenemos un centro o un lugar para poder ir a donar sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en nuestra comuna, ¿cierto? La verdad es que la necesidad de donantes es grande. Constantemente van al hospital, van al servicio de laboratorio y preguntan, necesitamos donantes, nos pidieron donantes, ¿cómo lo podemos hacer? Y es complejo porque si tú te fijas somos una de las comunas más alejadas de la capital regional, ¿cierto? Estamos cerca de 75 kilómetros de Chillán, por lo tanto es complejo movilizar personas para ir a donar sangre allá. Claro. En una eventual situación de un familiar que necesite 20, 30 donantes, movilizar 30 personas a Chillán para ir a donar sangre, la verdad es que es complicado. Lamentablemente es el único lugar de colecta fija que tenemos en la región. Pero existe esta posibilidad de hacer colectas móviles, ¿cierto? Y es lo que venimos trabajando hace ya 4 o 5 años en el hospital, fortaleciendo ese proceso. Y yo te decía que estamos bastante orgullosos porque la verdad que hemos sido reconocidos por el Servicio de Salud Ñuble y por el Hospital Herminda Martín de Chillán como uno de los centros o plazas que más unidades de sangre y más colectas de sangre móviles llevan en la región. Entonces, eso es gracias a el esfuerzo de los funcionarios del Hospital de Quirihue, que siempre están ahí dispuestos a donar, ¿cierto? Pero también de la comunidad. La comunidad generalmente tiene una excelente respuesta a los llamados a colectas móviles. Y nosotros estamos haciendo, para que se hagan una idea, como laboratorio en coordinación con el Hospital de Chillán, aproximadamente 3 a 4 colectas de sangre al año en nuestro hospital, ¿ya? Principalmente se da en el contexto de funcionarios. Nosotros hacemos colectas para los funcionarios del hospital y en ocasiones también hacemos colectas abiertas a la comunidad. ¿Ya? En ese sentido, siempre tenemos muy buena respuesta de parte de los funcionarios. Y la forma en que podemos llevar a cabo una colecta de sangre móvil abierta a la comunidad acá en Quirihue es la siguiente. Cuando las personas requieren donantes, la única posibilidad en que el equipo de colecta móvil de Chillán valga la redundancia, movilice acá a Quirihue es por al menos 20 donantes. ¿Ya? 20 donantes de sangre, o sea, para que exista como una especie de situación, ¿verdad? Que pueda decir, ya efectivamente se requiere un operativo para poder donar sangre, pero por al menos 20 personas. Exacto. ¿Por qué? Porque en realidad la agenda del equipo de colectas móviles que es del Hospital de Chillán es muy acotada. Entonces, cuando se solicita la venida del equipo, tiene que ser por algo en realidad que sea un volumen adecuado para poder venir y movilizar todo el recurso, claro, y los equipos, etcétera, y el recurso humano, etcétera. Entonces siempre exigen al menos 20 donantes. Entonces, las veces que han ido a preguntar allá, nosotros damos la misma respuesta. Si el requerimiento que hicieron es de 20 donantes o más, nosotros podemos hacer la colecta sin ningún problema. Ahora, si es menos, hay dos posibilidades. Una, que se ciñen a las colectas que nosotros hacemos cada 4 meses en el hospital, o que vaya directamente a donar a Chillán. Por ejemplo, si es por 2, 3 o 5 donantes, probablemente es más fácil que hagan ese número para viajar a Chillán, a que nosotros traigamos todo el equipo para 5 donantes. Claro. ¿Ya? Entonces, como les dije, hacemos cada 4 meses aproximadamente una colecta de sangre al interior del Hospital de Quirihue para los funcionarios, pero no impide que eso pueda ser abierto y que en algún momento algún vecino o alguien de la comunidad quiera ir a donar de forma altruista. A todo esto, los donantes altruistas son los donantes de mejor calidad porque en realidad van por el arte de donar y, claro, por el arte, por el amor, digamos, a la donación, no porque necesite un paciente o porque un amigo requiere, porque se puede dar una
una suerte ahí de quizás un poco obligación y decir, chuta, es para mi compadre que necesita sangre, entonces si me preguntan por algo medio privado que yo sé que es complicado, voy a mentir para así poder donar. Entonces, por eso se prefieren mucho los donantes altruistas que van sin la obligación de tener que ir. Claro, que ellos van ¿cierto? por su propio medio de decir, yo vengo a donar sangre porque quiero. Así es. Entonces, esa es la situación. Son 4 colectas al año, aproximadamente 3 a 4 colectas. Ya tuvimos a una ahora en junio, a principio, de hecho fue la semana pasada, si no me recuerdo. Fue bastante exitosa y siempre quedamos con personas ahí queriendo donar que no alcanzan. Entonces, yo he conversado con los colegas de Chillán para ver si podemos extender un poco la jornada, pero en realidad tampoco depende mucho de ello. Hay otros procesos ahí que tienen que ver. Lo que podemos hacer de repente son dobles jornadas, pero para ahí tendríamos que tener 40 personas ya para que vengan por 2 días. Pero fíjate que también vinieron gente de afuera. Había específicamente una persona que necesitaba la semana pasada donantes de sangre y se pudieron juntar las causas y no hubo ningún problema y tuvimos una muy buena recepción. ¿Qué es lo que se nos viene ahora? Hemos visto bastante demanda, nos han preguntado bastante cuánto podemos hacer una próxima colecta, justamente por personas que requieren, vecinos que necesitan, ¿cierto? Por sus patologías, por sus condiciones de salud. Y nosotros conseguimos una fecha, ¿ya? Esta fecha está sujeta a confirmación, pero principalmente y eventualmente pudiese ser el 3 de julio. ¿Ya? Esa es la próxima colecta móvil de sangre abierta a la comunidad que tenemos. ¿Ya? ¿Horario aproximado? Horario siempre en la mañana. Y aproximadamente los equipos están llegando acá, los equipos de Chillán me refiero, eso de las 9:30. ¿Ya? Y las 9:30 hasta las 1 de la tarde aproximadamente se están recibiendo donaciones de sangre. 3 de julio, perdón, 3 de julio desde las 9:30 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Y lo importante es que nos puedan llamar y nosotros podemos agendarlo, ¿cierto? Para poder donar sangre. El agendamiento no significa que se va a cumplir al 100% la hora en la que se va a agendar. Solamente claro, es para darle un orden a la colecta, ¿ya? Pero eventualmente podría ser antes o después. Va a depender la hora de la llegada de la persona. Y dijimos, ¿cierto? 3 de julio, próxima colecta de sangre abierta a la comunidad, así que están todos cordialmente invitados, ¿cierto? Los que quieran sumarse a estas campañas que han sido tremendamente exitosas en el hospital y en nuestra comuna. 3 de julio, 9:30 de la mañana, Hospital de Quirihue, a los números siguientes, anoten. 422 58 55 41, ese es el teléfono del laboratorio, ¿ya? Para que nos puedan consultar por la colecta y nosotros irlos inscribiendo, ¿cierto? Para esa colecta. ¿Vamos a repetir el numerito? Vamos a repetirlo, sí. 42 2 58 55 41. Perfecto. ¿Ya? Y vamos a dejar también el dato de quien necesite donar sangre por algún familiar o algo, o tenga la costumbre, la buena costumbre, ¿cierto? El buen hábito de donar de forma altruista, pero es una persona, lógicamente no vamos a poder traer el equipo completo de Chillán para que pueda donar una persona. Así que si usted desea hacerlo, existe la posibilidad de agendar horas también en Chillán para que vaya y confirme, ¿cierto? Y le aseguren su cita, porque puede pasar que vayan y está lleno. Claro. Entonces no van a poder donar sangre. Y 75 kilómetros para no donar sangre mejor no van. Entonces, claro, entonces mejor prevenir y... Exacto. Mejor llamen siempre, hay un teléfono fijo en Chillán y un celular para que puedan agendar sus horitas para donar sangre, ¿ya? Y los números son los siguientes. Para Chillán, 422 58 64 41. 422 58 64 41. Y el celular es más 569, ¿cierto? 97 16 05 60. 97 16 05 60. Ese es el WhatsApp y el celular. Pueden comunicarse por WhatsApp ahí a los colegas de Chillán en caso de querer ir o necesitar ir a donar sangre directamente a Chillán. Como dijimos, para nosotros vamos a hacer la próxima colecta el 3 de julio. Próximamente se viene una en septiembre, como ya tuvimos ahora en junio, claro, 4 meses más, septiembre, para poder donar con los funcionarios en el hospital, y ahí también todos bienvenidos los que quieran donar desde afuera.
Bueno, es parte entonces de este espacio, ¿no? De Sintoniza con tu Salud. Nos va a quedar pendiente el tema de la tuberculosis pulmonar por temas de tiempo, pero queremos agradecer, por supuesto, la visita acá del tecnólogo médico magíster doctor Emanuel Leal. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado por acá junto a nosotros y comentar un poquito acerca de esta donación de sangre. Cuán importante es esto, los mitos, ¿verdad?, con respecto a esto y las realidades que contrastan directamente para poder acabar con estos mitos que creen a lo mejor muchas personas, y es un dato sumamente importante que usted nos viene a comentar también durante el transcurso de esta tarde. Sí, Kevin, bueno, muchas gracias por el espacio. Se nos fue todo el tiempo. Ahora es que es un tema muy interesante y la verdad que está siempre muy en boga de la comunidad y nuestros asuntos hospitalarios. Insisto, nosotros llevamos un trabajo de casi 4 o 5 años para fortalecer los procesos de colecta de sangre. Ha sido tremendamente exitoso, hemos tenido una tremenda respuesta tanto de los funcionarios como también de la comunidad. En ese sentido nos sentimos muy orgullosos de haber logrado sistematizar un proceso, ¿cierto? Constantemente cada 4 meses estamos teniendo colectas de sangre que son siempre muy exitosas. Hemos sido reconocidos por lo mismo y obviamente queremos contar esa buena noticia, contarles que gracias a la comunidad, ¿cierto?, y a todos podemos tener muy buenos índices de donaciones de sangre que son siempre necesarias. La sangre, insisto, no se puede fabricar, es un elemento vital que nos podemos requerir todos en algún momento, un accidente, una enfermedad, algo. Una cirugía tan simple como una cirugía, ¿cierto?, puede necesitar dadores de sangre, un parto, entonces siempre hay que pensar en eso. Por lo general todos podemos donar sangre, no hay muchas exclusiones solamente específicas en algunos casos. La mayoría de las enfermedades crónicas, ¿cierto?, que son controlables, pueden donar perfectamente, no hay mayores exclusiones y hago un llamado a que se animen, a que sigan fortaleciendo el proceso. Es algo simple, no son más de 30 minutos los que van a estar y bueno, van a sentirse unos verdaderos héroes porque en realidad con una sola bolsita de sangre que donen, ¿cierto?, pueden llegar a salvar la vida de 4 personas porque, como habíamos dicho, la sangre se separa, entonces van a distintos tipos de necesidades. Por lo tanto, yo creo que una de las formas más lindas de poder ayudar la de donar sangre. Y también, ojo, que las personas que donan sangre quiere decir que son personas saludables. Por lo tanto, es un orgullo también el poder donar sangre de forma altruista, ¿cierto? Así que la invitación para todos. Tienen en el hospital de Quirihue siempre un amigo, en el laboratorio clínico también siempre un amigo para estos procesos. Estamos siempre abiertos ahora que el laboratorio está funcionando de lunes a lunes. Por favor, siéntanse con la libertad de consultar, de llamar, de preguntar y vamos a estar siempre ahí dispuestos a poder ayudarlo en estos procesos. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, gracias a ustedes. Bien, llegamos al final del programa Sintoniza con tu Salud de esta jornada, 13 horas en punto. Nosotros nos comenzamos a despedir. Ya se viene también nuestra edición central de Sintonía Informativa en breves minutos más. Nos encontramos ahí. Muy buenas tardes. Chao, chao.